función que estábamos hablando con la ley de Coulomb. Recuerden, la ley de Coulomb lo que haya es fuerza eléctrica. Entonces, ahora hablando de la ley de Coulomb como fuerza eléctrica, entonces nosotros vamos a utilizar el campo eléctrico como una herramienta, ¿sí? Una herramienta para poder calcular de una manera más fácil esa fuerza eléctrica, ¿cierto? Y más fácil, ¿por qué? Porque con la herramienta del campo eléctrico podemos encontrar, ¿cierto?, ese campo eléctrico en una infinidad de formas y materiales diferentes. Entonces, por eso es que utilizamos la herramienta del campo eléctrico, ¿sí? Recuerden ustedes, la palabra campo implica que es un espacio, digamos, imaginémoslo más bien, imaginémoslo como un espacio, ¿cierto?, donde puede haber donde hay un impacto, donde hay una influencia de esa carga que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, un material cargado eléctricamente tiene una influencia. ¿Por qué tiene una influencia? Porque ya, como lo hemos visto en la ley de Coulomb, ¿sí?, yo acerco ahora otra carga a ese elemento inicial, aquí con el nombre de carga fuente, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, por ejemplo, tenemos un elemento cualquiera, el material que sea, cualquiera. Lo vamos a llamar aquí carga fuente, que es lo que está mostrado aquí con la esfera más grande. Esa esfera más grande o ese tiene un campo eléctrico, es decir, un lugar o un espacio en donde tiene una influencia. ¿Influencia por qué? Porque si le acercamos otra carga va a mostrarnos una fuerza. A eso se refiere, ¿cierto? Aquí la otra carga es la carga que llamamos nosotros carga de prueba, ¿sí? Por lo tanto, entonces, pues vamos a decir que ese campo eléctrico, ¿sí?, es una figura alrededor, miren ustedes aquí, lo podríamos mirar así, de una carga cualquiera, representada aquí por una esfera azul para una carga negativa o representada aquí con una esfera roja, ¿cierto?, para una carga positiva. Por lo tanto, las flechas que se dibujan acá, las flechas que tenemos acá, es el lugar en el espacio en donde podría haber una fuerza eléctrica cuando acercamos otra carga. A eso se refiere, el campo eléctrico. ¿Sí? Noten ustedes que el campo eléctrico no necesariamente, como vemos aquí, que son flechas que llegan, recuerden que esas flechas son imaginarias, ¿cierto? Y entonces aquí en este dibujo que tenemos, pues podemos ver una infinidad de puntos negros aquí representados, y esos puntos negros sería donde podríamos poner una carga, otra carga diferente a la principal, la carga fuente, ¿cierto? Y en donde se presentaría una fuerza, aquí representada por un vector, ¿cierto? Entonces, digamos así que es de esa manera que nosotros vemos el campo eléctrico. Entonces, recuerden ustedes que el campo eléctrico es vectorial también, al igual que la fuerza. Si es vectorial, recuerden ustedes, tiene una magnitud y una dirección. Por eso, al mostrar la representación de acá, cada uno de estos puntos, ¿sí?, si yo voy a encontrar el campo eléctrico en el punto que estoy señalando acá, pues va a tener una magnitud, ¿sí?, aquí representada por la longitud del vector, ¿cierto? Y va a tener una dirección o un ángulo, como podríamos llamarlo también, ¿cierto? Entonces, noten ustedes que este vector es diferente a este, y pueden tener la misma magnitud si se encuentran a la misma distancia, ¿cierto? Pero ya el ángulo es diferente, el ángulo de este es diferente a este. ¿Por qué? Porque se ubica en un punto diferente. Entonces, precisamente a eso es lo que nos referimos nosotros como campo eléctrico y que es vectorial. ¿Listo? Entonces ahí es donde estaríamos hablando. ¿Cómo calculamos ese campo eléctrico? Entonces ya de manera equivalente, ¿cierto? Si nosotros tenemos ahora ese campo eléctrico producto de varias cargas, entonces aquí representamos la ecuación que tenemos acá. Yo podría encontrar el campo eléctrico como la sumatoria de los campos eléctricos parciales en un punto. Entonces, si yo ya tengo no solo
un elemento principal, si no tengo dos elementos principales, por ejemplo, que tienen carga eléctrica, ¿sí? Y ahora yo quiero ver en un punto en el espacio cuánto es el campo eléctrico en ese punto, pues aquí notamos que es la sumatoria, ¿sí?, de los campos individuales, ¿sí? Noten que inicialmente podríamos hablar, ¿cierto?, de que el campo eléctrico es la constante eléctrica que mencionamos, la carga que lo produce dividido la distancia al cuadrado de el punto donde estamos ubicándonos y la carga fuente que estamos trabajando, ¿sí? Noten ustedes que como es vectorial, pues tenemos que trabajarlo vectorialmente. De eso se trata, ¿cierto?, que podamos nosotros trabajar de manera vectorial. O sea, ya tenemos la herramienta matemática para hacerlo, entonces ya podemos trabajar y entendemos qué significa eso. Si ahora tenemos varias cargas, pues entonces encontramos que es muy fácil, sería, ¿cierto?, sumar los campos eléctricos. Si sumamos los campos eléctricos, como todos ellos tienen la constante eléctrica saldría de la sumatoria y pues ya realmente podríamos decir que se trabaja de esta manera individualmente esos campos. Noten una cosa también que es importante aclarar, que estamos tomando la carga fuente como si fuera un punto, un solo punto, ¿cierto?, para poderlo hablar de esta manera. Entonces, si es una carga puntual, ¿cómo se llama eso? Entonces vamos a entender que la dirección, ¿sí?, primero la magnitud de ese campo, entonces ustedes que sería realmente una operación matemática muy sencilla donde multiplicamos la constante eléctrica de la carga y la dividimos por la distancia al cuadrado. Pero si ahora ya vamos a obtener la dirección, entonces la dirección, ¿cierto?, ya está resumida en esta figura que tenemos acá. Si la carga es negativa, ¿sí?, los vectores siempre van a tender hacia la carga. Si la carga es positiva, los vectores siempre se van a alejar de la carga. Aquí lo vemos en varios puntos, ¿cierto? Entonces, en cualquier punto alrededor de la carga puntual, vamos a ver que cuando ya calculamos ese campo en ese punto, la dirección de ese campo siempre va a ser hacia la carga negativa. Ahora bien, si yo lo hago entonces con una carga positiva, los vectores, ¿sí?, bueno, fíjense que siempre van a ir alejándose de la carga positiva, ¿cierto? Entonces, miremos bien eso y a lo que significa. Bueno, tenemos una condición especial cuando yo tengo dos cargas iguales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo dos cargas puntuales iguales, sea de igual magnitud, pero una es positiva y una es negativa, es decir, realmente que a una le quité la misma cantidad de electrones, es decir, la positiva le quité un número determinado de electrones, y a la otra carga le adicioné igual número de electrones, es decir, que tienen la misma carga eléctrica, entonces voy a tener un dipolo, ¿cierto? Un dipolo eléctrico. Entonces, eso es una de las condiciones que yo puedo tener, ¿sí?, con el campo eléctrico. Yo puedo tener un dipolo eléctrico cuando las dos cargas son eléctricas. Y este término es muy importante en antenas, ¿sí? Cuando yo tengo un dipolo, es decir, cuando tengo las dos cargas iguales, ¿sí?, estoy trabajando, ¿sí?, en la caracterización de una antena, la estoy trabajando así, su configuración como tal, ¿sí?, está basada en eso. Adicionalmente también hay otros conceptos refiriéndonos a densidad de cargas, ¿cierto? Entonces, densidad de cargas, ¿qué tanta carga puede tener, o digamos, qué tanta carga por unidad de lineal, por unidad de área o por unidad volumétrica, ¿cierto? Entonces, digamos que eso sería como una manera de encontrar la densidad, cómo se reparte la carga ya en una línea, en una superficie o en un volumen, ¿sí? Para nosotros, entonces ya con el hecho de las antenas, pues tendríamos que hablar
¿sí? De cómo se distribuye específicamente, estaríamos hablando por un volumen, porque es tridimensional, o sea, ya